En las brumas del tiempo, en un rincón donde la historia y la leyenda se entrelazan como hilos dorados de un tapiz antiguo, emerge una figura envuelta en misterio: Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Su nombre resuena en textos sagrados y antiguos pergaminos como un eco que trasciende eras, despertando más preguntas que respuestas. ¿Quién fue este personaje casi mítico? ¿Por qué su existencia permanece como un enigma impenetrable, incluso para los sabios más eruditos? En un mundo dominado por reinos terrenales y luchas por el poder, Melquisedec surge como un faro solitario, un rey sin trono aparente, un sacerdote sin templo conocido. Los textos sagrados lo describen como aquel que salió al encuentro de Abraham tras la victoriosa batalla de los reyes, portando pan y vino como ofrenda de paz. Un gesto simple, y a la vez cargado de un simbolismo profundo. Melquisedec no solo fue anfitrión de un banquete, fue el puente entre lo humano y lo divino, entre lo terrenal y lo eterno. ¿Pero de dónde vino este rey? No hay genealogía que lo explique, ni linaje que lo reclame. En la tradición hebrea, cada sacerdote debía provenir de una línea específica, y sin embargo, Melquisedec es un misterio sin descendencia ni ascendencia. Era como si hubiese surgido del polvo del desierto, pero con la sabiduría de los ancianos y la autoridad de un monarca consagrado por el propio cielo. La ciudad de Salem, identificada por muchos como la futura Jerusalén, se alzaba como una joya oculta entre las colinas, un bastión de paz en un mundo convulso. Sin embargo, Salem no es solo un lugar geográfico. Es un símbolo de armonía, una idea de equilibrio entre el hombre y el cosmos. ¿Podría Melquisedec haber sido más que un simple mortal? Algunos especulan que su presencia es un arquetipo, una manifestación del orden divino en la tierra, el reflejo de un pacto que trasciende las leyes humanas. Los antiguos relatos sugieren que Melquisedec conocía los secretos de los cielos. Algunos escribas lo asociaron con la sabiduría primordial, la misma que existía antes de la creación del mundo. Otros lo vincularon con Enoc, aquel que caminó con Dios y fue llevado sin conocer la muerte. La conexión es más que intrigante. Ambos parecen desafiar la comprensión común del tiempo y la mortalidad. Melquisedec, como Enoc, es una figura que habita en los márgenes de lo conocido, un viajero entre dos mundos. Sin embargo, hay quienes sostienen una teoría más controvertida. Melquisedec podría no haber sido un hombre en absoluto, sino una manifestación de la divinidad, una aparición temporal del Logos eterno, una prefiguración del Mesías. En el cristianismo primitivo, se le consideró un precursor de Cristo, sin principio de días ni fin de vida, como lo describió el autor de la epístola a los Hebreos. Si esto es cierto, entonces Melquisedec no solo era un rey y sacerdote, sino también un misterio viviente, una encarnación del propósito divino. Mientras las llamas de la fogata crepitaban en la noche antigua, los patriarcas contaban historias de un hombre que no envejecía, cuya voz era como la brisa suave del amanecer y cuyo semblante irradiaba una luz que no era de este mundo. ¿Fue Melquisedec un profeta olvidado o un ser venido de otra dimensión? Los misterios de Melquisedec han desconcertado a los historiadores y teólogos durante siglos, y su legado sigue vivo, susurrado en los corredores de los monasterios, en los libros de los sabios, en las mentes inquietas que buscan verdades más allá de las fronteras visibles. La historia de Melquisedec es más que un enigma, es una puerta hacia lo eterno. ¿Quién fue realmente Melquisedec? ¿Un hombre, un mito, una encarnación divina? La respuesta permanece en las sombras, pero la búsqueda por desvelarla nos invita a adentrarnos más allá de lo conocido. Y así, la figura de Melquisedec se erige como un faro en la oscuridad, llamándonos a explorar los misterios de la existencia y a preguntarnos si, tal vez, su historia sea también la nuestra. Si el pasado de Melquisedec es un lienzo en blanco, los trazos que intentan delinearlo parecen desdibujarse en cada intento. Los textos sagrados y las tradiciones orales ofrecen vislumbres fugaces, pero ninguno basta para desentrañar completamente el misterio de su origen. A diferencia de otros grandes personajes bíblicos, su historia no comienza con una genealogía ni una llamada divina revelada en sueños o visiones. Simplemente aparece, sin advertencia, en la narrativa del Génesis. La primera mención de Melquisedec es tan sorprendente como breve. Abraham, tras derrotar a los reyes que habían saqueado Sodoma y Gomorra, regresa victorioso. Es entonces cuando, en medio del desierto, aparece Melquisedec, quien le ofrece pan y vino. No hay explicaciones previas, ni se aclara de dónde proviene ni a dónde se dirige. Pero lo más desconcertante es lo que sigue. Abraham, el gran patriarca, el elegido de Dios, inclina la cabeza y entrega un diezmo a este enigmático rey sacerdote. Un gesto de reverencia que, para los antiguos,
solo se reserva a alguien de una autoridad superior. ¿Era Melquisedec un rey terrenal? La ciudad de Salem, si efectivamente era Jerusalén, habría sido una ciudad-estado menor en esa época. Sin embargo, nada en los registros históricos menciona a un gobernante contemporáneo de ese nombre. Incluso los más minuciosos cronistas de la antigüedad parecen haber omitido su existencia, como si su presencia fuera tan efímera y trascendental que solo pudiera captarse en los márgenes del tiempo y el espacio. Los antiguos rabinos discutieron fervientemente su identidad. Algunos lo consideraban un Shem, hijo de Noé, que aún vivía en los días de Abraham, transmitiendo la antigua sabiduría antediluviana. Otros afirmaban que era un ángel, una manifestación divina que caminó entre los hombres. Pero había quienes veían en él la figura de un rey justo, que gobernaba con la pureza de la ley divina, un hombre cuya vida estaba tan en sintonía con los designios celestiales que parecía inmortal. Algunos textos gnósticos y esotéricos, ocultos durante siglos en criptas polvorientas, sugieren que Melquisedec pertenecía a una orden sacerdotal anterior al linaje de Aarón. Una orden que custodiaba los secretos de la creación, los misterios de las estrellas y las claves del tiempo. Estos textos hablan de una sabiduría que antecede a la caída del hombre, una sabiduría que se transmitía en susurros de generación en generación, hasta que el mundo dejó de estar listo para recibirla. ¿Era Melquisedec el último guardián de estos secretos? Y luego está la cuestión del pan y el vino. Este gesto, aparentemente sencillo, ha sido interpretado de innumerables maneras a lo largo de los siglos. ¿Era una ceremonia ritual, una prefiguración del sacrificio divino, un pacto sellado en la sangre del futuro? Algunos lo ven como un recordatorio de la alianza entre el cielo y la tierra, un símbolo de que la sustancia divina se entrelaza con lo cotidiano, transformando lo ordinario en sagrado. Pero el detalle más inquietante, y a la vez revelador, es la ausencia de cualquier registro sobre la muerte de Melquisedec. A diferencia de los demás reyes y sacerdotes, cuya vida culmina con una nota final, Melquisedec parece escapar de la finitud. No hay tumba, ni lamento, ni memoria funeraria. Solo el silencio. Como si, tras cumplir su propósito, se hubiese desvanecido, regresando al lugar de donde vino, dejando tras de sí un eco que perdura. Los sabios dicen que Melquisedec fue más que un rey. Fue un espejo, un reflejo de lo que la humanidad podía llegar a ser si comprendiera su verdadero propósito. En sus ojos se reflejaba el pasado y el futuro, un tiempo suspendido en el que todo era posible. A medida que el relato avanza, una pregunta inquietante se posa como un peso en la mente. ¿Melquisedec fue un hombre que trascendió su tiempo o una manifestación del mismo Dios? En las respuestas, o en la ausencia de ellas, yace la clave de uno de los mayores misterios de la historia sagrada. El silencio que rodea la figura de Melquisedec no es ausencia, sino una elocuencia enigmática, una invitación a descifrar lo oculto. Si no dejó descendencia ni registro de su linaje, ¿por qué los siglos posteriores lo recordaron como el arquetipo de un sacerdocio superior? La respuesta podría residir en la noción de una orden sagrada, una hermandad eterna que no responde a las leyes del tiempo ni a los límites de la carne. El libro de los Salmos contiene un pasaje que arroja una tenue luz sobre este misterio. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, Salmo 110, 4. Estas palabras, atribuidas al rey David, parecen dirigirse a alguien que trasciende la existencia mortal. ¿Pero qué es este orden de Melquisedec? ¿Una casta oculta, una hermandad celestial, o tal vez una idea que habita en el corazón de cada ser humano que busca lo eterno? Para entender su significado, debemos alejarnos de las cronologías terrenales y adentrarnos en el simbolismo. El sacerdocio levítico, establecido más tarde bajo Moisés y Aarón, estaba vinculado a la sangre, al nacimiento en una tribu específica, la de Leví. Sin embargo, Melquisedec no pertenecía a esa línea. Era un sacerdote de un tipo completamente distinto, cuyo título no dependía de herencia, sino de un llamado eterno. Su sacerdocio no estaba limitado por la muerte, sino sostenido por la eternidad misma. Muchos místicos y teólogos han especulado que este orden representa la conexión directa con el Creador, un acceso a los secretos del universo que no se obtiene mediante rituales externos, sino a través de la pureza interior. Según esta visión, Melquisedec fue el iniciador de aquellos que buscaban la comunión directa con lo divino, una comunión que no requiere de templos ni sacrificios, porque el verdadero altar reside en el corazón del ser humano. En el cristianismo primitivo, la figura de Melquisedec adquirió una dimensión aún más profunda. El autor de la epístola a los Hebreos, en el Nuevo Testamento, lo presenta como un precursor del Mesías, una prefiguración de Cristo mismo. Sin principio de días ni fin de vida,
Se dice de él, como si fuera eterno, como si nunca hubiera nacido y jamás fuera a morir. Este paralelismo sugiere que Melquisedec no era solo un rey y sacerdote, sino un puente entre las dimensiones, un ser que encarnaba la eternidad en el tiempo. Pero hay una teoría más audaz, susurrada en los márgenes de la historia, que el orden de Melquisedec no está reservado a unos pocos elegidos, sino que es accesible a todos aquellos que buscan la verdad última. En este sentido, Melquisedec se convierte en un símbolo de la capacidad humana para trascender las limitaciones terrenales y alcanzar la plenitud divina. Es el recordatorio de que cada ser humano lleva dentro de sí la chispa de lo eterno, un sacerdocio interior que espera ser despertado. Los antiguos textos esotéricos describen rituales de iniciación secretos, prácticas de meditación y contemplación que, según se cree, forman parte del legado de Melquisedec. Estos textos hablan de un conocimiento que se transmite en silencio, de maestro a discípulo, sin palabras, como un susurro en el alma. Se dice que quienes logran acceder a este conocimiento encuentran la paz que trasciende todo entendimiento, un estado de ser en el que el tiempo y el espacio se disuelven, y lo único que queda es la comunión con el uno. En las noches estrelladas, cuando el mundo se sumerge en el silencio, algunos aún buscan a Melquisedec. No como una figura física, sino como un guía interior, una voz que resuena en el corazón, recordándonos que somos más de lo que aparentamos ser. Que nuestra verdadera naturaleza es eterna, y que, como Melquisedec, estamos llamados a ser reyes y sacerdotes de un orden que no conoce principio ni fin. Las historias que sobreviven al paso del tiempo no son meras palabras escritas en pergaminos amarillentos, sino verdades veladas que se transmiten como un fuego oculto, siempre ardiendo bajo las cenizas del olvido. En el relato de Melquisedec, ese fuego se manifiesta en el encuentro con Abraham, un momento breve pero impregnado de eternidad. Lo que a simple vista parece un encuentro casual en un desierto solitario es, en realidad, un pacto sellado entre el tiempo y lo atemporal, entre el hombre y lo divino. Abraham, un hombre ya probado por las promesas divinas, había salido a rescatar a su sobrino Lot y se había enfrentado a los reyes de Oriente. Tras su victoria, agotado pero triunfante, esperaba regresar a su tienda y a su familia. Sin embargo, algo más le aguardaba en el horizonte, la figura imponente de un rey sacerdote, vestido con ropajes que parecían ondear con la brisa misma del cosmos, como si el cielo le hubiera vestido para la ocasión. Melquisedec le salió al encuentro. No como enemigo ni como aliado, sino como alguien que pertenecía a otra esfera, una en la que las batallas humanas no significan más que polvo en el viento. El pan y el vino que ofreció no eran solo alimento y bebida. Eran símbolos arcanos, cargados de un significado que trasciende las edades. El pan, sustancia esencial de la vida, representaba el cuerpo, la tierra, la creación. El vino, oscuro y profundo como la sangre misma, evocaba el espíritu, el sacrificio, lo eterno. En ese gesto, Melquisedec no solo ofrecía sustento físico, sino que entregaba una visión de unidad. Lo divino se manifiesta en lo cotidiano, y en cada migaja de pan y en cada gota de vino late el corazón del universo. Abraham, aquel que había sido llamado por Dios para ser padre de multitudes, no tuvo más opción que inclinarse. Este acto de reverencia ante Melquisedec fue algo más que un tributo. Fue un reconocimiento tácito de una autoridad superior, una que no emanaba del poder militar ni de la riqueza, sino de una sabiduría ancestral, anterior a los mismos cimientos del mundo. Al entregar el diezmo, Abraham selló un pacto que lo unía a un orden superior, un pacto que perduraría más allá de su propia vida y se convertiría en el cimiento de una promesa eterna. Pero, ¿qué pasó después de ese encuentro? La narrativa bíblica no lo dice. Melquisedec desaparece tan repentinamente como había llegado. Sin despedida, sin más palabras, como si nunca hubiera existido. No obstante, su huella se grabó en la historia como un susurro persistente. Su nombre, que significa Rey de Justicia, y su reino, Salem, paz, son más que títulos, son la representación de un ideal que la humanidad persigue desde tiempos inmemoriales. Justicia y paz, dos principios que solo pueden encontrarse en el equilibrio perfecto entre el cielo y la tierra. Algunos relatos místicos sugieren que Melquisedec nunca se fue realmente, que permanece, invisible, velando por la humanidad, guiando en silencio a aquellos que están listos para escuchar. Dicen que se le puede encontrar en los rincones más recónditos del alma, en los momentos de quietud absoluta, cuando el ruido del mundo cesa y el alma se abre al misterio. En esos instantes, Melquisedec susurra a los corazones receptivos, recordándoles que son parte de una historia más grande, una que no tiene principio ni fin. Las leyendas cuentan que aquellos que lo encuentran nunca vuelven a ser los mismos.
no porque reciban algún conocimiento prohibido, sino porque comprenden que lo que buscan no está fuera, sino dentro de ellos mismos. Melquisedec es el guardián de ese secreto, que el verdadero sacerdocio no depende de linajes ni de ritos externos, sino del despertar del espíritu a su propia divinidad. Y así, el misterio de Melquisedec persiste. En cada generación, algunos lo buscan en las páginas de antiguos manuscritos, otros en sueños, y unos pocos en la profundidad de su ser. Pero todos encuentran lo mismo, una verdad eterna, una presencia que, aunque invisible, es tan real como el latido del propio corazón. Las generaciones que siguieron al encuentro entre Abraham y Melquisedec quedaron envueltas en la niebla de los siglos, pero el eco de ese momento singular jamás se extinguió. La figura de Melquisedec se convirtió en un símbolo oculto, mencionado solo en susurros por aquellos que custodiaban las verdades más profundas. Sabios, místicos y profetas volvieron una y otra vez a la pregunta central: ¿quién fue realmente Melquisedec y cuál era el propósito de su sacerdocio eterno? No hay linaje conocido, ni registro de discípulos que llevaran su nombre, pero algunos sostienen que fundó una orden secreta, una hermandad de sabiduría que no buscaba la fama ni el reconocimiento, sino la transmisión de un conocimiento eterno. Se dice que sus enseñanzas no se escribieron en pergaminos, sino en los corazones de los pocos elegidos que podían comprender el lenguaje del silencio. En los desiertos de Judea y en las cimas solitarias de las montañas, hubo quienes buscaban la presencia de esta orden, que creían que se manifestaba en los lugares más remotos, donde la tierra y el cielo se encuentran sin interferencias. Allí, en la soledad del mundo natural, los aspirantes aguardaban, anhelando una visión o un susurro del Maestro Eterno. Pero los relatos cuentan que Melquisedec no aparecía ante aquellos que lo buscaban con ambición o curiosidad, sino ante los que estaban dispuestos a renunciar a todo por el simple conocimiento de la verdad. Los escritos del Qumrán, los textos encontrados en las cuevas del Mar Muerto, ofrecen destellos de un Melquisedec que no es solo un hombre, sino una fuerza cósmica, un mediador entre el Creador y la humanidad. En estos textos, se le describe como el ejecutor del juicio divino, el que traerá la redención final en los últimos días. Es una figura que no está limitada por el tiempo, sino que lo trasciende, siendo a la vez juez y redentor, el custodio de un equilibrio cósmico que los mortales apenas pueden comprender. En el pensamiento gnóstico, Melquisedec es el prototipo del ser humano que ha alcanzado la iluminación. Es el ejemplo del alma que ha superado las cadenas de la materia y ha regresado a su fuente original. En este sentido, no es solo un personaje histórico o mítico, sino una posibilidad abierta a todos. La orden de Melquisedec se convierte así en una metáfora del despertar espiritual, en la promesa de que la humanidad puede volver a su estado original de pureza y comunión con lo divino. Y sin embargo, hay quienes ven en Melquisedec algo más inquietante, un ser que desafía las categorías humanas, alguien que no es ni totalmente humano ni completamente divino. En las tradiciones cabalísticas, se le asocia con el Sepirot de Tiferet, el punto de equilibrio entre la misericordia y el juicio, donde la belleza y la verdad se encuentran. En esta visión, Melquisedec no es solo un maestro o un rey, sino una encarnación del equilibrio perfecto entre las fuerzas opuestas que gobiernan el universo. Los relatos esotéricos hablan de un lugar más allá del tiempo, un templo invisible construido no con piedras, sino con la luz pura de la comprensión. Allí, Melquisedec preside como sumo sacerdote, iniciando a aquellos que han demostrado ser dignos, no por sus méritos exteriores, sino por la humildad de su espíritu. Este templo, dicen, no puede ser destruido, porque no pertenece a este mundo, sino a una realidad más allá de la percepción común. El verdadero misterio no radica solo en la identidad de Melquisedec, sino en la promesa que representa, que la humanidad no está condenada a la ignorancia, sino que puede, a través del conocimiento, la devoción y el sacrificio interior, alcanzar la verdad última. Melquisedec es el recordatorio de que el reino de la paz y la justicia no es una utopía lejana, sino una realidad que puede ser vivida aquí y ahora, en el santuario secreto del alma. Y así, el enigma de Melquisedec continúa resonando, no solo en las páginas de los antiguos textos sagrados, sino en los corazones de todos aquellos que se atreven a buscar lo eterno. A lo largo de los siglos, el misterio de Melquisedec ha sido un faro silencioso para aquellos que buscan las verdades más profundas. Pero más allá de las preguntas sobre su origen o destino, permanece una cuestión aún más fundamental: ¿qué legado dejó? ¿Cuál es el verdadero significado de su orden eterna? ¿Y cómo puede tocar las vidas de los mortales que habitan en el tiempo? Para comprender esto, es necesario mirar más allá de los hechos tangibles y adentrarse en el simbolismo que envuelve su figura. Melquisedec representa un sacerdocio que trasciende las estructuras humanas, un puente entre el cielo y la tierra sostenido por tres pilares:
justicia, paz y sabiduría. Estos pilares no son meros conceptos abstractos, sino fuerzas vivas que operan en los que buscan su verdad. Melquisedec es llamado Rey de Justicia, un título que no solo describe su gobierno, sino su esencia misma. La justicia, en este contexto, no es simplemente la aplicación de leyes humanas, sino el reflejo del equilibrio divino. La justicia de Melquisedec no se basa en el castigo, sino en la restauración. Es la capacidad de devolver el orden donde hay caos, de sanar lo que está roto, de reconciliar lo que ha sido dividido. La justicia de Melquisedec no distingue entre los poderosos y los humildes, pues es imparcial y eterna. En su sacerdocio, se invita a todos los que buscan la verdad a convertirse en agentes de esta justicia, no solo en el mundo exterior, sino dentro de ellos mismos. Es un llamado a vivir en armonía con la ley universal, a alinear cada pensamiento y acción con la rectitud que fluye desde el corazón del cosmos. El reino de Salem, cuyo nombre significa paz, no era solo un lugar geográfico, sino un estado del ser. La paz que Melquisedec ofrece no es la simple ausencia de conflicto, sino una paz profunda que emana de la unión con lo eterno. Es la serenidad que surge cuando el alma se reconcilia con su origen, cuando se libera del miedo y el deseo, y descansa en la certeza de su propia inmortalidad. Esta paz no es pasiva, sino activa, vibrante. Es la paz que transforma, que rompe las cadenas del odio y la división. Melquisedec enseña que la verdadera paz no se encuentra fuera, sino dentro, en la capacidad de cada individuo para silenciar las tormentas internas y escuchar la voz tranquila que susurra desde el centro de su ser. El tercer pilar, y quizás el más profundo, es la sabiduría. Melquisedec no fue solo un rey y sacerdote, sino un maestro de los misterios eternos. Su sabiduría no se transmitió mediante palabras, sino a través de la experiencia directa de la verdad. Es la sabiduría que ve más allá de las apariencias, que comprende los ciclos del tiempo, los secretos del alma y las leyes inmutables que rigen el universo. Los antiguos creían que Melquisedec poseía el conocimiento de los cielos, de las estrellas y los ritmos cósmicos. Pero esta sabiduría no era solo intelectual, sino espiritual. Era el conocimiento vivencial de la unidad de todas las cosas, la comprensión de que el ser humano es un microcosmos que refleja el macrocosmos, y que al conocerse a sí mismo, se puede conocer el universo entero. El legado de Melquisedec no es un linaje físico, sino una herencia espiritual que se transmite a través de los siglos a aquellos que están preparados para recibirla. La orden de Melquisedec no es un grupo exclusivo, sino un estado de conciencia al que todos pueden acceder. Es la invitación a convertirse en sacerdotes y reyes de su propia existencia, a gobernar con justicia, a vivir en paz y a buscar la sabiduría eterna. Melquisedec nos enseña que la eternidad no es algo que comienza después de la muerte, sino una realidad presente que se puede vivir aquí y ahora. Cada vez que alguien actúa con justicia, extiende la paz y busca la verdad, se convierte en parte de esa orden eterna, en un eslabón más de la cadena que une el tiempo con la eternidad. Y así, mientras el mundo sigue girando y las eras pasan, el misterio de Melquisedec permanece, como un faro que guía a los buscadores de lo sagrado hacia el descubrimiento de su propio sacerdocio interior. Los templos del mundo antiguo eran grandes y majestuosos, construidos con piedras sólidas, columnas imponentes y altares donde se ofrecían sacrificios. Pero el templo de Melquisedec, el sacerdote eterno, nunca fue de piedra. No había paredes, ni techos, ni ritos externos visibles a los ojos humanos. Su templo era invisible, construido en la eternidad, sostenido por pilares que no se erosionan con el tiempo, justicia, paz y sabiduría. En este templo, no se elevaban cánticos ni se realizaban sacrificios sangrientos. No había necesidad de ofrendas materiales, porque el único sacrificio aceptable era el del ego, la renuncia a los falsos ídolos del orgullo, la ambición y el temor. Este templo no existía en un lugar físico, sino en el corazón de cada ser humano que buscaba la verdad con sinceridad. Era un espacio sagrado donde el alma se encontraba cara a cara con lo divino. Los antiguos relatos cuentan que aquellos que deseaban entrar en el templo invisible de Melquisedec debían primero recorrer un camino de purificación interior. Este camino no se transitaba con los pies, sino con el espíritu. Los aspirantes debían despojarse de todo aquello que les ataba al mundo de la ilusión, las posesiones, los deseos mundanos, incluso las ideas preconcebidas sobre la vida y la muerte. Solo cuando el buscador se encontraba vacío de sí mismo, listo para recibir la verdad sin resistencias, podía entrar en el templo. Y al cruzar ese umbral invisible, descubrían que no era un lugar distante ni remoto, sino el santuario más íntimo de su propio ser. Melquisedec les esperaba allí, no como una figura externa,
sino como una presencia viva en su interior, como la chispa de la divinidad que habita en cada alma. El tiempo, ese tirano que gobierna la vida de los mortales, no tenía poder en el templo de Melquisedec. Aquí, el pasado y el futuro se disolvían, y solo el presente eterno permanecía. Los buscadores aprendían que el verdadero sacrificio era entregar su apego al tiempo, abandonar la preocupación por lo que fue y lo que será, y vivir plenamente en el ahora. En este estado de conciencia, descubrían la paz que Melquisedec había prometido, una paz inquebrantable, que no dependía de las circunstancias externas, sino de la comunión directa con lo eterno. Se daban cuenta de que eran más que cuerpos mortales, eran seres eternos, parte del gran tejido del universo, hijos del orden de Melquisedec. Uno de los mayores secretos del templo invisible era el misterio de la luz interior. Los antiguos escritos esotéricos hablan de una luz que no tiene fuente externa, una luz que brilla en la oscuridad del alma y que no puede ser extinguida. Melquisedec enseñaba que esta luz es la esencia misma de lo divino, la semilla de la eternidad plantada en cada corazón humano. Los que entraban en el templo aprendían a reconocer esta luz, no como algo que debían buscar fuera, sino como la presencia viva en su interior. Al contemplar esta luz, comprendían que eran uno con el cosmos, que no había separación entre ellos y el Creador. Este era el verdadero sacerdocio de Melquisedec, el reconocimiento de que cada ser humano es un templo viviente, un portador de la luz eterna. Al salir del templo invisible, los buscadores ya no eran los mismos. No llevaban marcas visibles ni títulos honoríficos, pero sus corazones habían cambiado. Habían comprendido que el legado de Melquisedec no era un secreto reservado a unos pocos, sino una verdad universal accesible a todos los que estuvieran dispuestos a buscarla con humildad. La promesa de Melquisedec era clara: la eternidad no es algo que se alcanza después de la muerte, sino una realidad que se vive aquí y ahora, en cada momento de justicia, en cada acto de paz, en cada búsqueda de la verdad. Así, el templo invisible permanece abierto, esperando a aquellos que estén listos para entrar, no con los pies, sino con el corazón. Y en cada uno de ellos, Melquisedec sigue vivo, no como un rey distante, sino como la luz eterna que nunca deja de brillar. Cuando la figura de Melquisedec desapareció de la narrativa bíblica, no lo hizo para extinguirse en el olvido, sino para resurgir en los susurros de quienes comprendieron que su presencia no se limitaba a un momento en la historia, sino que atravesaba los siglos como una constante inmutable. Los sabios y místicos lo evocaron como la voz de los eternos, esa voz que no se escucha con los oídos, sino con el alma, y que llama desde el silencio. En las tradiciones más antiguas, se decía que Melquisedec poseía el conocimiento de la palabra no pronunciada, el Logos, el verbo que dio origen al universo. Esta palabra, según los místicos, no es solo un sonido, sino una vibración que sostiene toda la creación. Los que escuchaban esta voz en su interior no solo encontraban respuestas, sino que comprendían que eran parte del mismo latido cósmico que animaba las estrellas y los océanos. La palabra que Melquisedec encarnaba no era un mensaje que se pudiera escribir o transmitir de boca en boca. Era una experiencia vivencial, un reconocimiento de que la verdad más profunda no se encuentra en las palabras, sino en el silencio que las envuelve. Por eso, los que buscaban su sabiduría debían aprender primero a callar, no solo externamente, sino en lo más profundo de su ser. En este silencio interior, descubrían que la voz de los eternos les hablaba constantemente, no con frases ni discursos, sino con intuiciones, visiones y una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Melquisedec era el guardián de esta voz, no como un maestro que enseña desde afuera, sino como una presencia que despierta desde dentro. El encuentro con Melquisedec fue, para Abraham, un pacto con la eternidad, un recordatorio de que el propósito de su vida no se limitaba a la tierra que debía poseer o la descendencia que multiplicaría su linaje, sino algo mucho más vasto, la participación en un plan divino que trasciende las generaciones. Este pacto no fue sellado con palabras, sino con un gesto, la entrega del diezmo, un acto de reconocimiento de que todo lo que poseía provenía de lo eterno. Pero el verdadero pacto no fue solo de Abraham. Es un pacto abierto, una invitación que se renueva en cada generación, llamando a todos los que anhelan algo más que las glorias efímeras del mundo. Es una llamada a entrar en la corriente de lo eterno, a vivir no para el tiempo, sino para aquello que permanece más allá de él. Los herederos de Melquisedec no son aquellos que llevan su nombre, sino aquellos que han oído la voz de los eternos en su propio corazón. No se los reconoce por sus títulos ni por sus logros mundanos, sino por la luz que emana de su interior, por la paz que transmiten y por la justicia que practican. Estos herederos no forman una orden visible, no llevan insignias ni ocupan tronos terrenales. Están dispersos por el mundo,
en todos los rincones, ocultos entre la multitud, pero unidos por un lazo invisible. Son los guardianes de la luz, los que mantienen viva la llama del conocimiento eterno, transmitiéndola de corazón a corazón, de alma a alma. Melquisedec sigue llamando. Su voz resuena en los momentos de silencio profundo, cuando el alma, libre de distracciones, puede escuchar el eco de lo eterno. Su mensaje es claro: la eternidad no es un lugar al que se llega, sino un estado de ser al que se regresa. Todos estamos invitados a entrar en ese estado, a convertirnos en templos vivientes, en sacerdotes y reyes de la luz. La pregunta que queda es si estamos dispuestos a escuchar. Porque la voz de los eternos no cesa nunca, pero solo los que han aprendido a callar pueden oírla. El misterio de Melquisedec se despliega como un portal que invita a cruzar hacia lo desconocido, hacia una realidad donde las preguntas sobre el tiempo, la vida y la muerte encuentran respuestas que desafían la lógica humana. Para quienes han seguido su rastro a través de los siglos, el umbral de la inmortalidad no es una promesa lejana, sino una verdad latente, siempre al alcance de aquellos que se atreven a abandonar las certezas del mundo material. El concepto de la inmortalidad asociado a Melquisedec no es el de una vida sin fin en términos físicos. No se trata de un cuerpo que no envejece, sino de una existencia que trasciende el tiempo. En la tradición esotérica, ser inmortal es habitar plenamente el presente, vivir en comunión con lo eterno, donde ni el pasado ni el futuro tienen dominio. Melquisedec encarna este estado de ser, un recordatorio viviente de que la verdadera inmortalidad no se mide en años, sino en la profundidad del despertar espiritual. Los textos antiguos que mencionan a Melquisedec insinúan que su aparición fue una puerta que se abrió momentáneamente entre dos mundos, el mundo terrenal y el reino eterno. Abraham fue testigo de este umbral, y al reconocer la grandeza de Melquisedec, dio un paso hacia la inmortalidad, no solo para él, sino para toda su descendencia. La puerta sigue abierta. No es una entrada física, sino un cambio en la percepción, una transformación del alma que permite ver más allá de las ilusiones de la materia. Los que cruzan este umbral no abandonan el mundo, sino que lo habitan de una manera diferente, con una conciencia expandida que les permite experimentar la vida como una expresión continua de lo divino. El mayor secreto que custodiaba Melquisedec era, quizá, el más simple: la eternidad no es algo que comienza después de la muerte, sino un estado que ya existe aquí y ahora. La clave para acceder a esta eternidad es el desapego, no en el sentido de renunciar al mundo, sino de liberarse de la ilusión de que el mundo es todo lo que existe. En este desapego, los buscadores encuentran la libertad. Aprenden que no son sus cuerpos, ni sus pensamientos, ni sus emociones. Descubren que son algo más profundo, algo que siempre ha sido y siempre será, una chispa de lo divino, una manifestación de la luz eterna que Melquisedec encarnó. Hay quienes, a lo largo de la historia, han sido llamados los caminantes eternos. Son aquellos que, como Melquisedec, han alcanzado la comprensión de su inmortalidad interior y viven como testigos silenciosos de lo eterno. No buscan reconocimiento ni gloria, porque saben que el verdadero tesoro es la paz que proviene de la unión con lo divino. Estos caminantes han sido confundidos con leyendas, con mitos, pero su presencia es real. Aparecen en momentos cruciales, cuando la humanidad necesita recordar su verdadera naturaleza. No llevan nombres que puedan ser inscritos en los libros de historia, pero su influencia es profunda y duradera. Melquisedec es el primero de ellos, el arquetipo de aquellos que caminan entre el tiempo sin pertenecer a él. Mientras la historia de Melquisedec se acerca a su fin, una revelación final se cierne sobre quienes buscan comprender su misterio. Melquisedec no es solo una figura histórica o mítica, sino un espejo en el que cada alma puede verse reflejada. Es un recordatorio de que todos llevamos dentro el potencial para ser reyes y sacerdotes de nuestra propia existencia, guardianes de la luz eterna. El umbral de la inmortalidad está siempre presente, esperando ser cruzado. La pregunta que permanece es si tendremos el valor de dar el paso, de abandonar nuestras ilusiones y abrazar la verdad de lo eterno. Melquisedec nos llama desde el otro lado, no como un juez, sino como un hermano que nos invita a regresar a casa, al lugar donde siempre hemos pertenecido, la eternidad. Si te ha gustado este contenido, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Así me ayudas a seguir trayendo más vídeos como este. Activa la campanita para no perderte ninguna novedad. Gracias por tu apoyo.